la importancia de leer la Biblia y creer en la Biblia y estudiar la Biblia. Para mí es un tema muy importante. Amén. El Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo le dijo que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir. Aleluya. Dice su palabra, aleluya, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los estudios universitarios son buenos, pero no te perfeccionan. Lo que te perfecciona es la palabra de Dios. Por eso dice que es útil, porque te perfecciona. Ahorita no somos totalmente perfectos, teníamos muchos errores, hemos ido corrigiendo conforme pasa el tiempo nuestra vida, amén, y vamos hacia una perfección. Aleluya. Todavía no, vamos hacia allá. Y es necesaria la palabra de Dios. Hermanos, hoy estamos viviendo los últimos tiempos y están pasando cosas muy terribles alrededor del mundo, como desastres naturales, hambres, muertes, enfermedades, infecciones, divorcios. Cada día los hombres, oiga bien esto, cada día muchos hombres se vuelven más mujeres y las mujeres se vuelven cada día más hombres. La cosa está cambiando, muy terrible. Aleluya. Cada día hay más borrachos, cada día hay más viciosos, cada día los padres están perdiendo autoridad sobre sus hijos. Ahora mandan los hijos. Ahora se han perdido los valores. Muchas cosas terribles están sucediendo. Pero en estos últimos tiempos, en el ámbito espiritual, en la iglesia, y muchos pastores están haciendo algo, hermano, de lo cual debemos estar atentos. Y no es cualquier cosa, porque muchos están alterando o quitándole a la palabra de Dios. Está sucediendo. Amén. Y esto lo hacen hombres sin temor de Dios en sus vidas. Aleluya. Por eso es la importancia de ser cristianos bíblicos. Hay un peligro cuando los hombres le quitan a la palabra o le añaden. Hay un peligro latente. Apocalipsis 22, en el versículo 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras de la Biblia. Las últimas. Y vea lo importante, o las palabras importantes que se están diciendo en cuanto a la misma palabra de Dios. Quiero ver el tema que he titulado: la palabra de Dios es inalterable. Primeramente, aleluya, quiero ver ese punto.
que la palabra de Dios es inalterable o debe de ser inalterable. El significado de inalterable significa que no se puede alterar o cambiar. El adjetivo inalterable se utiliza para calificar aquel o aquello que no puede alterarse o que nunca se altera. La idea de alterar, a su vez, alude a perturbar o modificar la forma o la esencia de algo. Hermano, lo inalterable no cambia de estado o de condición. Por eso dice la Biblia, Apocalipsis 22:18. Amén. Y Dios habla, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. De este libro. De este libro. Amén. Oiga bien, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia, hermano, es inalterable. Debemos creerla tal cual está escrita. Amén. Esta es una de las afirmaciones más terribles que se encuentran en la Biblia. Óigalo bien. Amén. Si alguien añadiere a las cosas escritas a la Biblia, sufrirá lo que está escrito, aleluya, en este mismo libro. Amén. Este versículo condena de forma efectiva toda manipulación de la palabra de Dios. Amén. Podríamos condenar, por ejemplo, con esto a los católicos, ¿verdad? A los testigos de Jehová, a los mormones, no se diga, ¿verdad? Que tienen el otro famoso libro del Mormón. Aleluya. Que por cierto, si llegan a su puerta, no le diga bienvenido. Amén. No le diga gracias por traerme el libro del Mormón. No. Túmbese el rollo. ¿Cuántos dicen amén? Ni cuando lleguen los testigos de Jehová. Amén. Tienen que decirles la verdad aunque les duela. ¿Cuántos dicen amén? No te llegaron aquí, yo les comenté. Amén. Yo vengo aquí a trabajar y vienen y me tocan. Saben que es templo, vienen y tocan. Aleluya. Vienen con una niña ahí chiquita de unos 7, 8 años. Aleluya, y me empiezan a hablar acerca del, tú sabes, el palabrerío que sacan, y lo único que yo le digo, ¿sabe qué? Por favor, no engañen a esta niña, díganle la realidad del infierno. La Biblia dice que hay un infierno real. Díganle la verdad, ¿para qué la andan engañando? No, hombre, no les hubiera tocado el infierno, porque parece, hermano, que le echen más gasolina a la lumbre. Aleluya, se empezaron a alterar y eran 2 señoras. Y usted sabe que alegar con señoras nunca les gana. ¿Cuántos se nos... ¡Pum! Que siempre acordaba. Si usted se ha puesto a alegar con su esposa, no le gana. Imagínese 2 testigos de Jehová y 2 mujeres. Hombre, hermano. Aleluya, por eso Elías le tuvo miedo a Jezabel, porque Jezabel era más peligrosa que 400 profetas de Baal juntos. Le tuvo más miedo a la lengua de la señora aquella que a los profetas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces usted se da cuenta, amén, de estas cosas. Aleluya, cómo le han añadido, le han quitado. Incluso usted puede leer algunas, como la traducción que usan ellos, le han quitado textos, le han quitado significados a ciertas palabras, a ciertos capítulos. Aleluya. Hay Biblias que tienen añadidas los libros apócrifos, etcétera, etcétera. Aleluya. Pero ¿qué de algunos movimientos neopentecostales que están haciendo esto, verdad? De alguna manera, como dije ayer, están confundiendo a mucha gente con sus enseñanzas, amén, y que de repente te quedas así, pues ¿qué quiere decir todo eso? No?
Aleluya. Esas personas que usan las trompetas y que usan los sofá y la danza y los movimientos esos de judaizantes que confunden a las personas. ¿Qué diríamos de ellos? Están, hermano, amén, en todos lados. ¿Qué de aquellos que escuchan este tipo de movimientos o pastores dejando a las pobres ovejas todas confundidas sin entender nada? Apocalipsis 22, versículo 19 dice más: si alguno quitare de las palabras del libro, aquí dice si quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una traducción, amén, que dice que en lugar acerca del libro de la vida, amén, dice el árbol de la vida. Amén, pero nuestra traducción tiene libro de la vida. Escuche bien, aquí dice si alguno le quitare. En el primer versículo está diciendo si alguien añadiere. Ahora dice si alguien le quita. Vean lo peligroso que es. Y son las últimas palabras del Señor en la Biblia. Lo cual quiere decir que es muy importante. Similarmente, se promete un juicio sobre todo aquel que le quita palabras a lo que ya está escrito. En este juicio, Dios prometió quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Por eso usted y yo debemos creer y temer a la palabra de Dios tal cual está escrita. Cuando Dios dice que Él quitará, aleluya, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, eso significa que el tal nunca participó de las bendiciones de los que poseen la vida eterna. Amén. Hay un movimiento también, hermano, de la iglesia adventista, amén, de la señora Elena G. de White, aleluya, quien también hace este tipo de cosas, amén, le han añadido a la palabra de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado, amén, con estas cosas. Quiero ver segundamente, Dios no cambia su palabra. ¿Está aquí todavía? Él no cambia. Las leyes, aleluya, de este mundo, amén, las naciones pueden variar, pueden cambiar, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece tal cual por siempre. Antiguamente se establecía que ninguna palabra divina podía ser alterada. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 de Deuteronomio, aquí prácticamente se está repitiendo lo mismo que se dice en Apocalipsis capítulo 22. Amén. Deuteronomio 4 del 1 al 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Cuál es el otro mandamiento? Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Se da cuenta que este versículo con Apocalipsis 22 es lo mismo? Amén. Se está diciendo: no le vas a añadir ni le vas a disminuir a la palabra de Dios. ¿Está aquí todavía? Proverbios capítulo 30. Si va a Proverbios al capítulo 30, aleluya, dice de esta manera Salomón. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nos da permiso de escudriñar su palabra. Proverbios 30, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios:
toda palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Él es escudo a los que en él esperan. ¿Qué más dice? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tremendo. Ya me impresiona. Los pactos antiguos, por ejemplo, incluían a menudo las maldiciones contra aquellos que violaban el contenido ya establecido por Dios. Amén. Podemos ver esto en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 20 en adelante. Amén. Lo puede usted mirar. Deuteronomio 29. Aleluya. Léalo conmigo. Dice de esta manera, versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ay, Dios mío, hay que tener la palabra de Dios, hermanos. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová habrá hecho enfermar azufre y sal, abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hermanos, no podemos cambiar la esencia del mensaje de Dios con ideas o revelaciones personales. Amén. Tenemos que enfocarnos totalmente en la palabra de Dios. Yo le dije que incluso yo cuando escucho predicaciones, amén, yo tengo un filtro. Leo la Biblia, me doy cuenta de lo que dice la Biblia. Y todo lo que escucho, amén, lo filtro, gloria al Señor, porque no todo es bíblico muchas veces. Tenemos que ser gente bíblica. ¿Cuántos dicen amén este día? No creer a revelaciones personales. Tú sabes, de repente sucede mucho hoy en día. Amén, es algo muy normal que está sucediendo, las nuevas revelaciones y cosas así que confunden a nuestras vidas. Debemos irnos a la palabra de Dios. Amén. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Amén. Debes creer a la palabra. Con esto en mente, hermano, es bueno observar varios puntos. Número 1, cambiar sus palabras es creer tener más autoridad que el autor de ella. Amén. Cambiar sus palabras es creer tener más autoridad que el autor de ella, o sea, Dios. Amén. Aleluya. Y número 2, Dios no da cabida al concepto personal en su palabra, porque por ello demanda su preservación
tal cual está escrita. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Aleluya. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Debemos en este día, hermano, enfocarnos. Con todo lo mencionado anteriormente, se puede comprender que la Biblia es divina. Amén. Exacta en su cumplimiento. ¿Por qué? Porque proviene de un ser perfecto, fiel, y es imposible que Dios mienta, porque Dios es verdad. ¿Cuánto dicen amén? Verdad en sí mismo. Juan 14:6, el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: soy una de las verdades. Soy la verdad. Amén. El número 23:19, y lo dijo aquel conocido profeta. Amén. Aleluya. Balaam. Aleluya. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos saben eso? Dios, amén, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entendamos y conozcamos a Dios por medio de su palabra. Dios no es como nosotros. Lo dice su palabra. Amén. En Él no hay mentira. Él no miente. Él es verdad. Las Escrituras afirman de muchas formas que es la palabra de Dios. Y oiga bien, dice que es viva y eficaz. Amén. La palabra es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, hay buenos libros. ¿Cuántos dicen amén este día? Usted puede leer algunos buenos libros, algunos buenos comentarios. Usted puede leer, amén, cosas que le impresionan, amén, aleluya, que le ayudan muchas veces. Pero oiga bien, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué más? Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tú tienes un buen cuchillo por ahí en casa, bien afilado, y puedes cortar, aleluya, un pedazo de carne, unas frutas, unas verduras, y tú dices: qué filoso está este cuchillo, aleluya. Pero oiga bien, la palabra de Dios dice, aleluya, que esta palabra, amén, es espada de filos y penetra hasta el alma. Hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén. Hay mensajes, hermano, hay mensajes. El otro día escuché a un pastor del compañerismo bien bíblico, amén, y está explicando correctamente la palabra de Dios. Y cuando yo estoy escuchando a este predicador explicando la palabra de Dios, hermano, amén, no solamente estoy impresionado en mi mente, pero algo está traspasando hasta lo más profundo de mi ser. Estoy sintiendo por dentro, en mi espíritu, en mi corazón, y hasta los huesos sentía, amén, como cuando te da fiebre, así como cuando sientes que te da calentura y que los huesos como que te duelen así, y no es otra cosa más que la palabra de Dios penetrando, hermano, hasta los tuétanos. ¿Cuántos dicen amén? Esto cuando tienes el corazón abierto, pero cuando tienes el corazón duro, aunque te predique Moisés, ¿cuántos dicen amén? Ya
sabía, dices. Ese ya me lo sé. Ya lo escuché con el apóstol de Alex Radio. ¿Verdad? Pero tienes el corazón abierto y escuchas. Y como que dices, ¿quién le contó a este señor mi vida? Pero es la palabra, ¿cuánto se la mete? Y te incomoda, claro que te incomoda. ¿Sabe, hermano? Hay mensajes en la Biblia que yo leo, por ejemplo, yo leo Hebreos 10, hermano, y cuando leo Apocalipsis 21, 22, hermano, a veces no quisiera arrancarle esa hojita y tirarla. Pero tendría que arrancarle todas esas hojitas a todas las Biblias. Amén. Y incomodan. Amén. Y es lo que hace la palabra de Dios. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ay, Dios mío, ¿cuánto es eso? Fíjese bien. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hijo, a su mecha, dice allá. ¿Verdad? Tremendo el Señor. Ahora, hermano, Dios no solo habló a través de los profetas y los siervos de Dios, como lo fue Moisés, Abraham, Enoc, aleluya, David, Salomón y otros hombres, aleluya, pero Dios habló a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y luego dice el versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La gloria es a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios afirma que no solo habló a través de los profetas, sino que también lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, en este mundo, hermano, cambia todo. Usted cambia. ¿Cuántos dicen amén? Usted cambió. Se perdió en vuelta, amén. ¿Te acuerdas cuando estaba pequeñón acá? Estaba guapatón. ¿Cuánto dicen amén este día? Aleluya. Y tiene fotos ahí antiguas de cuando usted tenía cuerpo de atleta. ¿Cuánto dicen amén este día? Aleluya. Estaba acá bien guapetón. Aleluya. Con su melenoya acá. Aleluya. Acá, bien acá. Gloria al Señor. Pero ha pasado el tiempo y la cosa ha cambiado. ¿Cuánto dicen amén? Y aunque no diga amén, de todos modos ha cambiado. Aleluya, todo cambia. Usted cambia. Usted hace 15 años no tenía arrugas, ahora tiene arrugas, tiene verrugas. ¿Cómo se llama? Celulitis, uñas enterradas, calvicie, canas. Hasta las patas cuchas, hermano. Todo cambia. Todos cambiamos. Aleluya. Cambian las costumbres, cambian las leyes, pero Dios no cambia. No cambia su palabra. Su palabra sigue siendo la misma. Hace muchos años, amén, que llegamos a la iglesia a más de 30 años, amén, y teníamos la Biblia, leíamos la palabra de Dios, aleluya. Tengo una Biblia viejita ahí, amén, todavía la conservo ahí, de hace 30 años, y la veo y la comparo con esta, y sigue siendo la misma palabra de Dios, la misma palabra. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria al Señor. Debemos honrar su palabra. Debemos adorar al Señor por su palabra. Debemos, hermanos, creer en su palabra. No cambiarla, no añadirle, no quitarle. Porque hay un juicio sobre ella. Quiero ver terceramente, en estos tiempos
podemos confiar plenamente en la Biblia. Y hay mucha gente, hermano, que ya no cree en la Biblia. Óigalo bien, hay mucha gente que ya no cree en la Biblia. Hay gente que tiene Biblias, pero ya no creen en ella, ya no la leen, por eso es que no la estudian, porque ya no la creen. Ahora se le cree más a la nueva revelación, al nuevo libro que salió, aleluya, al fulano de tal, amén, que trae ciertas cosas. Ahora, hermano, ya mucha gente ya no cree en la Biblia, y debemos volver a la palabra de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, y me acuerdo que, hermano, lo que se hablaba era la palabra de Dios. Bien recuerdo al pastor Pedro Quiroz hablando del sermón ese, Pacto de Sangre. Él hablaba de la muerte de Cristo y explicaba, hermano, con una unción tan tremenda la explicación de la muerte de Cristo. Yo nunca había escuchado lo que Cristo había hecho por mí en la cruz del Calvario. A mí quizás era la primera vez que escuchaba un sermón de esa manera, por eso nunca se me olvida el sermón, aleluya. Y empezaba a explicar, amén, el porqué de la muerte, de la cruz, y por qué le habían clavado sus manos y sus pies. Y yo me acuerdo que el pastor está explicando este sermón, y cuando estoy escuchando, amén, esta palabra, amén, sentí algo en mi corazón que empecé yo a llorar allí en ese pequeño lugar donde estábamos reunidos allá en Jalisco. Hoy en muchos lugares ya no predican la Biblia. Hoy muchos hermanos ya predican de libros, predican de dichos, predican lo que dijo otro. Y es algo muy triste que estemos abandonando la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Aunque ya muchos ya no creen, ya no confían en ella. ¿Será lo mismo, hermano, confiar en Dios y confiar en su palabra? Mucha gente dice que confiar en Dios, hasta los pecadores, los borrachitos dicen confiar en Dios. Pero confiar en su palabra es diferente. Por ejemplo, puedes confiar en su palabra cuando Dios te dice esperar por completo en la gracia cuando tienes un problema grave, económico o familiar. Puedes confiar completamente. Puedes decir como David, pacientemente esperé a Jehová. O harás cosas que no deberías hacer. Puedes confiar en aquel que te suplirá todo lo que te falta conforme a su riqueza en gloria. Cuando tienes tus últimos 20 quetzales y escuchas al pastor pedir la ofrenda. Amén. Puedes confiar y decir, voy a dar los 20 quetzales, es lo último que traía, amén, para comprar un pedazo de pollo campero y dejarnos morir yo y mi esposa con mis hijos. Pero el pastor dice, da primero a la obra, da primero a la iglesia y no te va a faltar, en este caso, la harina y el aceite, o el pollo y el arrocino. Primera de Reyes 17. Yo me quedo aquí muy tremendo, impresionado, porque esta mujer estaba escudriñando esta parte de la Biblia de Primera de Reyes 17, y he escuchado como 500 sermones de este versículo. He oído cuando la gente pide ofrenda sobre estos versículos. He oído pastores pedir esta ofrenda relacionándose con Primera de Reyes 17. Pero vean lo que dice el versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová. Vino la palabra, ¿sí? No es un rollo, no es un sueño guajiro que le llegó al profeta. Dice que le vino palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Jehová le vino a su vida. Y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, vive allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga bien, Dios ya se había adelantado. Aquí dice que vino palabra al profeta, pero dice la Biblia que Dios ya había ordenado a una mujer viuda para que lo sustentara en ese lugar. Dios ya le había hablado a aquella señora.
Ahora, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, que dijo, de aquí soy, ¿verdad? Pues no había dónde más. Aleluya. Y se fue con la viudita. Amén. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, eso no hay problema, un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Cuántos dicen amén? El problema es cuando nos piden comida. Porque agua, pues hasta de la llave, ¿cuántos dicen amén? Ahí con maromeros ahí adentro con esos, ¿cómo se llaman aquí? Esas cosas que salen de la pila. Que de ahí salen los zancudos. No. Donde salen los zancudos. Larvas. Nosotros decimos maromeros. Porque están así. Bueno, no platicamos de eso. Dice, y le dijo, dame agua. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hasta eso. Y ella es viuda y hay hambre. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y lo dejemos morir. Recordemos que Dios ya le había dicho a ella, va a venir un señor así, y tú le vas a dar de comer. Pero ahora ella está con la duda. Tiene 2 hijos, es viuda, y aparte son bien dragones los chamacos. ¿Cuántos en la mente? Son bien dragones. Llegan a la cocina y ¿qué vamos a comer? ¿Cuánto dicen amén, verdad? O usted cuando va con su mamá, mamá, ¿qué tienen que comer? ¿Cierto o no? Ahora, dice la Biblia, amén, que ella, la mujer le dice, amén, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo. Y lo único que tenía era para dárselo a mi hijo y luego nos morimos. Pero oiga bien, en el versículo 13 dice la Biblia que ella confió en la palabra de Dios. Hay un conflicto, la cosa no está fácil, pero ella confía en la palabra de Dios. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, para acabar de hablar, primero dice, primero a mí, no a ustedes. Primero a mí, no a ustedes. ¿Qué hubiese dicho usted, verdad? ¿Qué hubiera dicho yo? No, hombre, pastor mañoso, ¿verdad? Que lo mantenga el gobierno. Pero dice que ella le creyó a la palabra, y la harina y el aceite no escasearon. Hermano, en este tiempo de dificultad podemos creer en la palabra, podemos confiar en la palabra de Dios. Lucas 5, dice la Biblia que Pedro, amén, en este capítulo de Lucas capítulo 5, el Señor llegó con ellos y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 5, por favor, amén. Entonces dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué estaba escuchando la gente? Palabra de Dios, ¿verdad? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La situación también era difícil, la situación era crítica, pero aquí está el Señor diciéndole: Pedro, boga mar adentro. Y cuando hubieran estado allá, le dice: amén, echa la red para pescar. Amén. Cuando esto sucede, Pedro empieza a decir: hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero él dijo: mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra. O sea, él creyó a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él creyó, amén, aleluya. Y el versículo 6 da la respuesta: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Creamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha dicho, amén, que Dios nos va a dar avivamiento. Hermano, Dios nos ha dicho en su palabra, amén, sigue, gloria al Señor. Creamos que Dios nos va a bendecir, gloria al Señor. Confía en la palabra. Quiero concluir en esta mañana acerca de no perder la confianza en la palabra de Dios, tal cual está escrita. No pierdas la fe en la palabra de Dios. Mire, nosotros tenemos familia que no es salva, ¿verdad? Todos tenemos gente que no está salvada. Amén, que le batallan para venir a la iglesia, que no quieren ir a la iglesia. Bueno, su palabra dice: sé salvo tú y será salva, ¿qué? Tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, sigue creyendo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la cosa esté contraria, aunque veas como la viuda de Sarepta, aunque veas como Pedro, pero cree a la palabra de Dios. Amén. No oigas al diablo, oye la palabra de Dios tal cual está escrita. Su palabra, mi hermano, no debe ser alterada por nadie. Nadie tiene el derecho de alterar la Biblia. Nadie tiene el derecho de añadir o de quitarle, porque juicio le espera a quien lo haga. Por eso confía en su palabra. Quiero tomar dos textos más en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 42 en adelante. Fíjate lo que dice este hombre de Dios. Fíjate bien. Salmos 119, 42. Si lo tiene, diga un amén así con ganas. Dice el versículo 42: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Que en tu palabra he confiado. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Versículo 47: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, amén, los cuales he amado. Esto es la palabra de Dios. Que su regocijo, su gozo sea escuchar, leer la palabra de nuestro Dios. Isaías 62, versículo 66, 2. Isaías 66, versículo 2. Dice de esta manera: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, oiga bien, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabe que Dios quiere que amemos su palabra? Pero dice Dios:
yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que depende de Dios, aquel que dice me voy a la iglesia porque yo quiero a Dios, aquel que dice yo quiero oír la palabra de Dios, yo dependo de Dios totalmente, y dice y tiembla a mi palabra. Debemos temer la palabra de Dios, debemos creer la palabra de Dios, temblar. Amén. A veces, hermano, la Biblia ya no se toma tal cual. Ahora la queremos agarrar como si fuera un cuento, un libro, y muchas de las veces ni siquiera nos damos el momento o el tiempo de leerla, de escudriñarla. Pero dice el Señor, yo miraré a aquel, amén, que tiembla a mi palabra. Dios quiere que tengamos la palabra, que leamos la palabra, que temamos su palabra, que vivamos su palabra y que sigamos creyendo en ella, aun cuando muchos ya no confían ni creen en ella. En esta mañana vamos a darle un aplauso a Dios mientras usted y yo, aleluya, le alabamos y le glorificamos y le damos gracias, aleluya, por esta tremenda bendición de estar en su santa